La aparición del anticristo y del falso profeta, al final de los tiempos, como preámbulo y signo de la segunda venida de Jesús, fue anunciada con gran claridad en el Nuevo Testamento por el mismo Jesús, por Juan y Pablo, pero también por Daniel, Ezequiel y Zacarías en el Antiguo Testamento, aunque de forma menos explícita, excepto en Daniel, quien describe con detalle la aparición de estos dos personajes al final de los tiempos. Las Sagradas Escrituras tienen abundantes referencias y claras profecías que se anticipan al resurgir de estos dos hombres de iniquidad, que vendrán a intentar destruir la obra de Dios en la tierra, por medio de la toma del poder del mundo entero y la destrucción de la Iglesia por Cristo fundada. Su propósito temporal es engañar a la humanidad para conseguir que toda entera siga al falso Cristo y se doblegue ante el Hijo de perdición, adorándole desde las ruinas de la Iglesia Católica y de todas las demás religiones. Su fin ulterior es conseguir perder al mayor número de almas como le sea posible, mediante la apostasía y la renuncia a Dios y a su amor. En la isla de Patmos, las visiones de Juan, descritas en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículos 11 a 18, nos hablan del falso profeta o la segunda bestia, que viene a preparar el camino de la primera bestia o el anticristo. Allí, Juan nos dice: enseguida vi surgir de la tierra otra bestia, que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio, y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. También realizaba grandes prodigios, llegando a hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de todos. Y por los prodigios que realizaba al servicio de la primera bestia, sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor de aquella que fue herida por la espada y sobrevivió. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia para hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoraran su imagen. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana, 666. El capítulo 13, versículos 11 y siguientes del Apocalipsis, nos hablan de una segunda bestia infernal, que es el falso profeta o falso papa. Su misión es servir a la primera bestia, descrita también en los primeros versículos del mismo capítulo, quien es el anticristo. Surgida de la tierra, esta segunda bestia es la prefigura de un papa católico que hará su aparición al final de los últimos tiempos, un líder espiritual muy poderoso, instalado en la misma iglesia fundada por Cristo, con aspecto de manso cordero, pero en cuyas palabras prodigiosas no hay verdad, y está el veneno de la serpiente. Él tendrá la capacidad y el poder de fascinar al mundo entero y de unir a todas las religiones en una sola, con el fin de buscar adorar a la primera bestia, quien será un hombre excepcional que tomará el poder mundial y seducirá a todos bajo el influjo de sus grandes portentos y maravillosas acciones. El falso papa hará obras prodigiosas para acreditar al anticristo, como hacer bajar fuego del cielo y hacer que una estatua del anticristo hable para ser adorada. Tendrá tal influencia sobre la humanidad que conseguirá que la mayoría se dejen marcar con la indeleble marca de la bestia. Su nombre se puede conocer por la cifra 666. Esto hoy es técnicamente posible con la implantación del microchip RFID en las manos o en la frente de las personas. Las mismas 3 tentaciones de Jesús en el desierto son hoy la estrategia del diablo para seducir a la humanidad. Al igual que en el pasado, cuando el demonio intentó hacer caer a Jesucristo tentándolo, la estrategia del demonio y del falso papa para engañar y seducir a la humanidad antes de la segunda venida de Cristo y la derrota de Satanás y toda su corte infernal, pasa por estas 3 mismas acciones: falsos milagros y prodigios, dar pan material, no espiritual, negar las verdades de fe y moral. Primera estrategia: falsos milagros y prodigios.
Así como San Juan nos dice que hay muchos anticristos que antecederán al anticristo mayor, cuando éste se presente en el final de los tiempos, es decir, en nuestros días, así también el falso profeta descrito como la segunda bestia apocalíptica tiene también sus antecesores. En otras palabras, así como hay una serie de anticristos menores antes de que se presente el mayor y más importante de ellos, así también a lo largo de la historia ha habido y hay muchos falsos profetas en preparación del mayor de ellos, que se manifestará en nuestro tiempo. Una de las características de los falsos profetas que han existido a lo largo de la historia es que hacen más que milagros, prodigios, es decir, obras espectaculares y taquilleras que no tienen el propósito de hacer el bien a los necesitados, ni de dar gloria a Dios, sino que solo buscan satisfacer el ego y soberbia de quien las hace y recibir los honores y beneficios económicos que estos portentos generan. Vamos a mostrar algunos ejemplos de estos falsos profetas menores, hacedores de prodigios. Ellos por sí mismos no tienen el poder de hacer tales milagros, sino que es el amo superior a quien ellos sirven, el diablo, quien obra las maravillas a través de ellos. Criss Angel, falsos milagros y prodigios. El mago, ilusionista y músico neoyorquino Criss Angel, de 50 años de edad, camina sobre las aguas a imitación de Cristo. Realiza falsos prodigios para su espectáculo de televisión y para sus seguidores, que ya cuentan por millones en todo el mundo. Dios mío. ¡Increíble! ¡Es increíble! El escapista e hipnotizador Criss Angel se lanza al vacío desde un edificio alto y camina sobre la pared sustentado por invisibles fuerzas. I think the people at home would be very surprised to find out that what they think might be illusion is actually reality, and what they think is reality might be illusion. Chris is happy to blur that era. He wants people to wonder about what he's doing because that makes good magic. If you ask him questions, he's done his job. I didn't know if it was a jumper, if it was entertainment. We don't see stuff like this where we live. There's no way that's possible. También levita, desplazándose de un edificio a otro con sus brazos en cruz, vuela por los aires sin ningún tipo de sustento ni soporte. Inexplicable es la magia de este artista. Si son ciertos sus prodigios y no hay truco racional, estos portentos solo pueden hacerse con la ayuda de un poder desconocido, el cierto poder del demonio. Además de atención, público y dinero, este mago busca hacer lo que Cristo no hizo en la Escritura. Busca demostrar tener un poder mayor
que sí le permite hacer lo que supuestamente Jesús no pudo: tirarse abajo. Criss Angel, cuando se lanza desde lo alto del edificio, realiza un prodigio maravilloso tirándose por el aire, caminando por las paredes y levitando. De ser real este falso milagro, se cumple en él el que los demonios lo cuidan para que sus pies no tropiecen. Sai Baba, falsos milagros y prodigios. En su templo de la India, Sai Baba enseña su doctrina y realiza sus prodigios. Sus fieles dicen que allí hace milagros, materializa objetos, sana enfermos y crea comida de la nada. Este avatar, que se creía Dios, pues ya murió, tiene millones de seguidores en todo el mundo. Todos ansían ver sus prodigios, entre los que se cuentan materializar un simio y hacer aparecer de la nada objetos consagrados, así como vomitar huevos de oro o lingams de oro, que representan la Trinidad hindú: Brahma, Vishnu y Shiva, Dios creador, protector y destructor. La riqueza que dejó este hombre es incalculable, gracias a las ofrendas de sus seguidores. Budista que levita, falsos milagros y prodigios. Para ser mostrado por toda la televisión mundial, este monje budista consigue levitar, supuestamente solo con el poder de su mente. De ser real el hecho, lo que acontece en verdad es que algunos demonios consiguen realizar este prodigio usando el cuerpo del hombre. Este acto es característico en personas posesas por entidades demoníacas, que incluso pueden hacer volar por los aires a sus posesos. En bosque de Rusia, falsos milagros y prodigios. Este video, famoso en todo el mundo, visto por millones de personas, muestra a un hombre que va de paseo por el campo en compañía de su perro llamado Tarzan. En un momento del registro, el animal se enrumba hacia el camino y al final de este hay una niña volando por el aire, acompañada de una mujer adulta, que parece ser su madre. Ella de alguna manera dirige el ejercicio que la niña viene realizando. Cuando se percatan de la presencia de intrusos, huyen asustadas por haber sido descubiertas. Nadie ha podido explicar con exactitud lo que pasó. Este prodigio inexplicable, de ser cierto, solo es posible realizar con la presencia cierta y real de entidades demoníacas que lo hacen posible. Las visiones de brujas surcando los aires no son en todos los casos fruto de la imaginación febril de algunos. Algunas representan hechos ciertos que tienen explicación en presencias demoníacas que actúan sobre las almas sometidas a ellas. El falso papa y la revelación privada. Falsos milagros y prodigios. Según Melanie Calvat y Máximo Girot, en Nazaret, la beata Ana Catalina Emmerich, el padre Gobi, el padre Althofer, Pequeña Alma, María de la Divina Misericordia,
Consuelo, Mary Jane Even y otras revelaciones privadas que hablan sobre el falso profeta o falso papa? Al final de los tiempos, los demonios del aire y el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires. Habrá grandes prodigios donde la fe se ha apagado y la falsa luz ilumina el mundo. El falso papa resucitará muertos y él mismo aparentará resucitar de la muerte. Luego se creerá que fue dotado de grandes y sobrenaturales poderes del cielo. Por ello será tenido por santo viviente. Será adorado, amado y admirado. Él será la cabeza de la nueva religión mundial que se erigirá sobre el cascarón de la Iglesia Católica. El anticristo mostrará gran honor por el falso papa, quien aprovechará su poder dentro de la Iglesia Católica para crear y liderar la nueva religión mundial. Este abolirá los sacramentos y el pecado, buscará ser adorado primero antes que al anticristo. Su imagen reemplazará a la de Jesucristo. Las dos bestias cegarán a muchos a la verdad. Los cambios radicales bajo su reinado en la Iglesia y en el mundo separarán a las personas de la ley de Dios. Imágenes, reliquias, copas, iglesias y centros políticos tendrán la imagen del falso papa junto a la del anticristo. Casi en todo el mundo se adorará al anticristo. Muchos se inclinarán ante su imagen y mediante una señal con la mano se bendecirán a sí mismos. El anticristo hará todo lo contrario a las enseñanzas de Cristo, pero lo hará con gran carisma y encanto. Los que adorarán a la primera bestia serán miles de millones, y el mundo entero olvidará las enseñanzas de Cristo. Sin decírselo, estos adorarán a Satanás, aunque no lo sepan. Toda imagen tendrá señales ocultas de la marca 666, aunque nadie lo note, pues al aceptar al anticristo, presentado e idolatrado por el falso papa, se adorará realmente a Satanás. Sobre quienes adoren a la bestia les serán dados poderes sobrenaturales. Esto engañará a muchos, quienes creerán estar adorando a Dios por ello. Estos irán en contra de todo aquel que no adore a la bestia. Segunda estrategia: dar pan material, no espiritual. Otra estrategia muy eficaz usada por el falso papa consiste en darle al pueblo de Dios el pan material y no el pan espiritual. Amparado falsamente en la doctrina social de la Iglesia, que muy pocos conocen, el falso papa conseguirá manipular el amor cristiano, impreso en el corazón de los miembros de la Iglesia, para enseñar que por encima del amor a Dios está el amor por los hombres, especialmente por los pobres. Esta estratagema del falso profeta usará la pobreza como pretexto para amar a los hombres, olvidándose de Dios. Esta falsa caridad muestra una iglesia humanista y filantrópica que antepone los bienes temporales del hombre a los bienes eternos de éste, ubicando en primer lugar sus necesidades materiales a sus necesidades espirituales, relegando así la salvación eterna del hombre por una pretendida mejora de sus condiciones materiales terrenas. Mediante una ideología humana llamada teología social o teología de la liberación, el falso papa y el demonio pretenden cambiar las enseñanzas de Dios acerca de su amor y su misericordia, sobre el pretexto de una preocupación por los pobres y la atención de sus necesidades temporales, dejando de lado la realidad eterna de la salvación de las almas, prioridad que siempre ha tenido la Iglesia a la hora de evangelizar. La teología de la liberación o liberacionismo es comunismo cristiano disfrazado. La teología social es el liberacionismo. Este es comunismo en clave de religión. No se debe olvidar que la Iglesia Católica es la organización de ayuda humanitaria más grande que ha existido en toda la historia, con lo cual queda demostrado que la atención a los pobres y necesitados ha sido y es una acción sustancial adelantada por la Iglesia de Cristo en su misión evangelizadora, pero jamás ha sido hecha olvidando lo principal, la salvación de las almas. Hacer énfasis en la conservación del medio ambiente, la ecología, en la conservación de la naturaleza, es otra estrategia con la que se omite conservar los medios espirituales para salvarse, concentrándose en alcanzar los medios para la vida terrena, obviando los que alcanzan la vida eterna. Esta estrategia cambia la ecología espiritual por la ecología natural, con lo que se descuidan los medios verdaderos para lograr la salvación. El plan del falso papa y del demonio consiste en insistir en dar el pan material a los pobres,
pero poco o nada hablar o hacer por el pan espiritual que alimente sus almas. Llenar el estómago, dejar vacío el espíritu. Este pan espiritual que mediante la oración, la Eucaristía, los sacramentos y la obediencia a los mandatos de Dios puede alcanzar la vida eterna. El fin ulterior de la segunda bestia es engañar a la gente mediante la práctica de un falso amor y de una falsa caridad para conseguir los propósitos del amo a quien sirve, el demonio. Esto significa utilizar verdades menores contra mayores, lo temporal divorciado de lo eterno, lo terreno separado de lo espiritual, enfrentar verdades menores contra verdades mayores o predicar cosas buenas omitiendo las mejores. Esta es la segunda estrategia del falso papa y del demonio. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El falso papa y la revelación privada. Dar pan material, no espiritual. Según los mismos mensajes dados por revelación privada acerca del falso profeta o falso papa, los modernos y desorientadores teólogos pretenden justificarlo todo con la teología de los pobres o de la liberación. Los malos pastores propagarán ideologías políticas y sociales en vez de anunciar a Cristo y a su evangelio. Muchos sacerdotes engañados creerán que el nuevo socialismo propone a todos el interés exclusivo de los pobres, olvidándose que Jesús ha muerto en la cruz y ha resucitado para redención de los hombres y la salvación de sus almas. La única preocupación del falso papa y su nueva iglesia está dirigida a los problemas sociales, políticos y ecológicos. Se tratará de amar al prójimo ignorando a Dios. Por eso se propagará la teología de la liberación, que es una verdadera traición a Cristo y a su evangelio. Queda reducida así la evangelización a un servicio humanitario, pues solo aquellos con el fuego del amor en sus almas pueden comunicar el verdadero significado del amor a otra persona. Separarse de Jesús en persecución de causas políticas que solo promueven los derechos humanos y la justicia social es negar al mismo Jesús. Se ha colado así Satanás por el segundo mandamiento, saltándose el primero, pues al prójimo solo se le ama con el amor que se le tiene y se recibe de Dios. El diablo y el falso papa usarán el amor de los cristianos para manipularlos. Dirán: ámense los unos a los otros, amen la religión de los otros y reúnanse en una sola religión para mostrar el verdadero amor a sus hermanos, pero ignorando a Dios y no por motivo de Él. El falso papa promoverá el amor, pero no como lo enseña el Señor. Hablará sobre muchos temas, ecología, política, pero no defenderá las enseñanzas de Dios, los sacramentos, mandamientos, bienaventuranzas, oración, la verdad, y en cambio se ocupará de los pobres y hambrientos del mundo,
Grandes actos públicos de ayuda humanitaria le acompañarán, solo para desviar la atención de forma que la palabra de Dios ya no sea discutida más. Será disfrazada la perversidad de la bestia como encantadora y moderna, bajo el barniz del humanitarismo, la caridad y el cuidado por los pobres. Se confundirá el humanismo con el cristianismo. El cristianismo significa entregar todo a Cristo, abandonándose por completo en humildad a Cristo. Los humanistas no aman a Dios, se aman a sí mismos y ponen el bienestar y los bienes materiales como un fin. El humanismo no busca hacer el bien para que el otro se haga bueno, busca hacer el bien para que quien lo practique se haga bueno a sí mismo. El maligno es un mentiroso, él es astuto y presentará, a veces, un amoroso y caritativo exterior. En nombre de la justicia social y la compasión social, el falso profeta establecerá una iglesia moderna que aceptará a todos los pecadores, cuyos pecados no son aceptados por Jesús. A imitación de Jesús debemos aceptar a los pecadores, pero no se deben aceptar sus pecados. Cuando los bancos más grandes del mundo y los hombres más ricos del planeta se unan a las dos bestias, sabrán ustedes que esto es un acto diseñado para engañarlos. Amar a los pobres y ayudarlos es buena cosa, pero la Iglesia tiene un mayor papel, que incluye enseñar la verdad y la palabra de Dios, sus leyes, el verdadero amor de Dios y sus mandamientos, así como ayudar a los pobres de espíritu para liberarlos de sus vidas perdidas. La Iglesia será cambiada sobre la base de una falsa humildad y el amor por el pobre por encima del amor de Dios, pero lo que se buscará es alejarlos del cuerpo y sangre de Cristo y de su palabra. A uno se le dio ropa, se le ayudó o no se le ayudó. Vamos a ver si tienen algo que comentar del hecho que aquí se presenta a Cristo como el proletario y se presenta al mismo tiempo como Dios y se presenta como juez de las naciones. Se presenta más bien como un verdadero guerrillero, porque se presenta como hambriento, pues, como a veces hemos andado nosotros. Sí. Se presenta como preso, como hemos andado nosotros. También, ¿no? Se presenta, pues, en toda esta forma que nosotros las sufrimos y las pasamos. También, pues, lo hemos sentido en carne propia. Sí. Tercera estrategia: negar las verdades de fe y moral. Negar, o al menos eclipsar, las verdades fundamentales del orden moral es la tercera acción del precursor del anticristo. Esto lo conseguirá legitimando perversiones morales como la anticoncepción, el aborto, las relaciones carnales entre parejas del mismo sexo, la comunión a los que no se arrepienten de sus pecados. Este falso pastor buscará la destrucción del sacramento de la comunión, la confesión y el orden sacerdotal. Asimismo conseguirá que los 10 mandamientos y los dogmas de la Iglesia sean considerados por todos como costumbres pasadas de moda, objetos de discusión y de cambio. Otra forma de negar las verdades fundamentales de la fe y la moral es relativizarlas, ponerlas en el terreno de la discusión y de la libre elección de cada cual, según el sentido de bien y de mal que cada persona tenga o elija tener. Esto lo conseguirá el falso Papa anunciando medias verdades en nombre de una falsa misericordia, afirmando que la Iglesia no juzga a nadie porque el juicio solo le corresponde a Dios, siendo esto último algo cierto, pero olvidando intencional y malvadamente de advertir a quien peca el destino que le espera si persiste en su acción rebelde y pecaminosa. Es decir, este falso líder espiritual enseñará a amar al pecador con todo y su pecado, cuando lo que enseña Dios es amar al pecador y odiar el pecado. Sin estas advertencias, con verdades dichas a medias, se conseguirá relativizar la verdad y llevar a muchos a pensar que la Iglesia aprueba todos los pecados en nombre de una falsa misericordia. Negar astuta y súbitamente los dogmas, que son verdaderos fundamentos de la fe, es parte de esta estrategia. Negar dogmas como la existencia del pecado, del diablo y del infierno, la justicia de Dios, que premia a los buenos con el cielo y a los malos con el infierno eterno. Negar verdades como la resurrección gloriosa del Señor, su presencia real en la Eucaristía, la concepción inmaculada de la Virgen María, su maternidad divina, etcétera, etcétera. Especialmente la estrategia del diablo que pondrá en marcha el falso Papa consiste en decir que Dios, quien nos ama tanto, no nos castiga y por tanto el infierno es una leyenda o una metáfora que no existe, o que en el peor de los casos están los sufrimientos que tenemos en esta vida.
Una doctrina herética semejante tiene por resultado obvio dar una falsa tranquilidad a la gente y hacer que las personas bajen la guardia en lo espiritual, lo que necesariamente las conducirá al final a su propia perdición eterna. El falso papa y la revelación privada, negar las verdades de la fe y la moral. Según los mismos mensajes dados en revelación privada acerca del falso papa o falso profeta, la masonería eclesiástica y el falso papa, de muchas maneras engañosas, ataca la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía, valorizando solo el aspecto de la cena, minimizando su valor de sacrificio, tratando de negar la presencia real y personal de Jesús en las hostias consagradas. Estos enemigos de Dios buscan destruir el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, pues buscan destruir el fundamento de la unidad de la Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el verdadero Papa, destruyendo la realidad jerárquica mediante un falso ecumenismo, aceptando a todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee la verdad. Propende por la fundación de una iglesia ecuménica universal, formada por la fusión de todas las confesiones cristianas. La masonería y el falso papa vacían de todo contenido sobrenatural la divina palabra de Dios, mediante interpretaciones naturales y racionales, por medio de la aplicación de varios géneros literarios, de forma que el Evangelio queda lacerado en todas sus partes, para llegar a negar la realidad histórica de los milagros y la resurrección de Jesús, y poner en duda su divinidad y su misión salvífica, también como pretexto de volver la palabra de Dios comprensiva y aceptada por todos. Haciendo realidad la profecía de Fátima, vendrán tiempos en los que muchos perderán la fe y por tanto entrarán en la apostasía. Justifican el pecado presentándolo ya no como un mal, sino como un valor y un bien, teniendo por consecuencia la desaparición del sacramento de la confesión. En este periodo de la historia, la masonería eclesiástica, liderada por el falso papa, tendrá éxito al levantar un ídolo, una estatua en honor de la bestia, a quien el falso profeta obligará a adorar. La élite masónica ha tomado el control de la iglesia y esgrimirán el más perverso engaño sobre los católicos. Los siervos de Dios conocen de la existencia de esta secta masónica dentro del Vaticano. Sin embargo, ellos son impotentes en contra de este grupo malvado que ha infiltrado la Iglesia Católica por siglos. Muchos papas han sido prisioneros en la Santa Sede, rodeados por grupos masónicos que no representan a Dios. Ellos odian a Dios y han gastado más de 50 años esparciendo mentiras acerca de la misericordia de Dios. Esta malvada secta desatará todo el poder para asegurar la elección del nuevo reemplazo de Benedicto XVI. La Iglesia sobre la roca no puede ni podrá nunca morir. Los conmocionará la ferocidad con la que estos odian a Dios. Este falso papa dará paso libre a los modernistas que lo están esperando hace mucho tiempo. El falso papa acabará con el dogma, la tradición, la liturgia y las devociones a María y a los santos, pues cuando se presente declarará falso, dijo los dogmas de la Iglesia. A Mary J. Eben dijo textualmente el Señor: hay otro factor que permite a los creyentes católicos reconocer que el antipapa es la segunda bestia, la bestia de la tierra, el falso profeta del anticristo. Se dedica a abolir todos los dogmas de la Iglesia Católica, excepto el dogma de la infalibilidad papal. Pero una vez un dogma es declarado y afirmado ex cátedra por un papa previo, ningún papa puede contradecirlo o abolirlo sin caer en un cisma o apostasía. Ninguno de los papas de la Iglesia Católica lo ha hecho jamás. Ana Catalina de Emmerich escribió: vi que la iglesia de los apóstatas tomaba grandes aumentos, vi las tinieblas que se extendían a su alrededor y a mucha gente que abandonaba la iglesia legítima y se pasaba a otra diciendo: en esta todo es más bello, más natural, más ordenado. No vi a eclesiásticos en medio de ellos, sino al verdadero papa, que continuaba manteniéndose firme, pero muy apesadumbrado. En primera persona dice el Señor en varias revelaciones: la velocidad con que esto sucederá asombrará a mis seguidores. La campaña para secularizar a los cristianos está siendo profesionalmente adelantada. Está siendo planeada entre muchas naciones por un grupo que usa personalidades y testaferros, los cuales son respetados por la mayoría para avalar sus mentiras. Yo hablo de una dominación global que está siendo orquestada para destruir el cristianismo.
Mi iglesia está siendo diezmada ladrillo por ladrillo. Mis siervos están siendo empujados más allá de su resistencia. El que se atreva a sentarse en mi templo ha sido enviado por el maligno. No puede decir la verdad porque no proviene de mí. Ha sido enviado para desmantelar mi iglesia y romperla en pedazos pequeños antes de escupirla por su repugnante boca. Sabrán que este es el tiempo para que el primer sello sea revelado. El primer sello es la apostasía. ¿Cómo puede mi iglesia, con nuevas leyes, torcidas versiones de la verdad que yo di al mundo, representarme? No se puede. Es por lo que mi Padre dirigirá a su iglesia, a los verdaderos creyentes leales, desde los cielos. Él mantendrá las llaves hasta la segunda venida, cuando la nueva Jerusalén se levantará, la única y verdadera iglesia, de las puras cenizas, para ser reclamada por todos los hijos de Dios, todas las religiones, todos los credos, como uno solo. Quedan advertidos, no acepten mentiras, no se involucren con el plan para profanar mi santo nombre. Nos corresponde a los católicos estar alerta y no olvidar las 3 estrategias del demonio y el falso profeta o falso papa que hemos relacionado aquí. Primera, falsos milagros y prodigios. Segunda, dar pan material y no espiritual. Tercera, negar las verdades de fe y moral. Debemos ser vigías cuidadosos de las actuaciones de nuestros jerarcas. Debemos orar por ellos, pero sobre todo debemos examinar con cuidado sus actividades y sus doctrinas, para no caer ingenuamente en las trampas de los falsos profetas, para no caer deslumbrados por los prodigios y maravillas que ya comenzaron muchos a hacer solo para perdernos. No podemos ya olvidar que el falso Papa hará extraordinarios prodigios para desacreditar los verdaderos milagros de Cristo y mostrar con esto que el diablo es superior a Dios. Pero no debemos dejarnos engañar, porque sus poderes también son limitados y aunque sean asombrosos, no superan a los poderes de Dios. Entonces es conveniente saber que podemos caer fácilmente en una papolatría al no tener en cuenta estas advertencias del cielo. No debemos dejarnos llevar por sentimentalismos irresponsables con los que fácilmente el falso Papa y el Anticristo nos pondrán a engañar. Estos dos seres, estas dos bestias, son seductores y encantadores. Fascinarán a la gente mostrándose amables y piadosos, haciendo uso de trucos baratos como mostrar un rostro santo, humilde y amoroso. Esta es una simple y útil estrategia que el demonio siempre ha utilizado para hacernos creer que no es enemigo de Dios y no es peligroso para nosotros. Debemos también recordar que Enoc y Elías serán esos dos testigos que en estos tiempos el Señor enviará. A ellos se les permitirá realizar verdaderos milagros para que los fieles de Dios no sean engañados por los prodigios taquilleros que hará el falso profeta o falso papa, como preparación del camino del Anticristo, quien ya está entre nosotros, aunque no conozcamos aún su rostro.